Shabbat Shalom, estimado Aj. Con ese canto del gallo allá de fondo vamos a iniciar este servicio de la tarde de Shabbat. Y también, amados, recordemos que estamos ya camino a lo que es la cena memorial del Pesaj, un evento extremadamente importante para nuestras vidas, un evento en la cual nosotros siempre recalcamos la orden de nuestro Padre, bendito Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, en el cual nos ordena que todos los hijos de Israel en relación de pacto debemos presentarnos delante de él a conmemorar la cena memorial o lo que es el Pesaj. Hoy en día hacemos un memorial. Hoy en día nosotros nos preparamos y hacemos todo en memoria, no según lo demarca la bendita Torah, porque las condiciones, los mandamientos no están o como lo exige la bendita Torah, no se pueden cumplir el día de hoy. Por eso hacemos nosotros memoria. ¿Memoria de qué? Memoria del mandamiento, de sus ordenanzas, de lo que representa y de la profundidad espiritual, de esas sombras proféticas que nos ayudan a entender realmente no solamente el concepto de la letra, sino todo eso espiritual, todo aquello profético que hay para nuestras vidas, todo lo que demarca la bendita palabra para darnos salvación y bienestar en este mundo y en el mundo venidero, todo lo que la bendita palabra nos enseña para que nosotros seamos transformados y podamos tener arte y parte en esa edad mesiánica prometida, a la cual nosotros esperamos prontamente y en nuestros días que se acerque a través de la segunda venida de nuestro Rey Mesías Yahushua, en cuyo nombre nosotros hacemos honor y mención en esta fiesta, porque la cena memorial del Pesaj la hacemos ahora en memoria de Yahushua, en su nombre, porque ahora todo representa ese sacrificio. Y cuando nosotros hablamos de lo que es el memorial del Pesaj, tenemos que también tomar en cuenta algo muy importante, lo que, como hemos titulado este tema, que es el día de la preparación de nuestro Mesías. Porque nuestro Mesías padeció antes de ser ejecutado. Él padeció siendo inocente. Él se convirtió en maldición por nosotros. Él se hizo Yetzer Hará. ¿Qué significa Yetzer Hará? A ver, amados hermanos, acá en Salazún, allá en Facebook Live, les hago la pregunta. ¿Qué significa Yetzer Hará? ¿Qué representa eso en nuestra vida? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros, al cual en el concepto hebreo bíblico se le entiende como Yetzer Hará? Entonces, hay que tener en cuenta. Dígame, Miaj Moshiach. De inclinarse a hacer el mal. Correcto. Dame un segundito. Ok, ahora sí. Ajá. Exacto. El Yetzer Hará es la inclinación a hacer el mal. La inclinación que hay en la persona a hacer el mal. Recuerden, tanto el pecado como la inclinación a hacer el bien habitan en nosotros. Dijo Pablo, el pecado habita en nosotros, mora en nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros realmente queremos agradar a nuestro Padre? Nos sujetamos a su voluntad y pisoteamos esa concupiscencia, pisoteamos eso que a nuestro Padre bendito no le agrada y que nos aleja de su presencia. Por eso es que como ahora tenemos a Mashiach, o como ahora tenemos a Yahushua nuestro Mesías, entonces tenemos esa salvación, tenemos esa redención que nos ayuda a nosotros ahora a elevarnos a un nivel espiritual, el cual ahora podemos estar delante de la presencia de nuestro Padre, no directamente, sino solo a través de los méritos de nuestro Mesías Yahushua. Porque recuerden, nuestro Padre habita en una luz inaccesible y solamente podemos acceder a Él, pero a través de nuestro Cohen Gadol, de nuestro sumo sacerdote, que no está intercediendo en el templo de Jerusalén porque no hay templo, sino que está intercediendo delante del trono de nuestro Padre que está en el cielo. Y ahora su sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec, Él nos defiende, Él nos vindica, Él nos redime y Él nos limpia a través de su sangre, pero nos está justificando delante del Padre cuando nosotros hacemos Teshuvah. Es muy importante, amados hermanos, limpiarnos de todo mal, limpiarnos de todo aquello que a nuestro Padre no le agrada, limpiar todo hametz, toda levadura de nuestras vidas. Podrán caer a tu lado 1000 y a tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000, mas a ti no llegarán, pero debes permanecer fiel a su palabra, debes vivir en santidad. Podrá levantarse guerras contra ti, pero tú debes permanecer tranquilo a través de la emuná, a través de la fe, a través del amor a nuestro Padre que está en el cielo, a seguir batallando, a decirle a lo malo malo, a lo bueno bueno y seguir adelante.
No yendo en pos de la multitud, sino yendo en pos de la verdad, pero haciéndolo con amor, con humildad, así como nuestro santo maestro Yahoshua se entregó a la muerte, a un sacrificio vergonzoso, al más humillante de todos, al más sangriento de todos, y lo hizo por ti y por mí. Se humilló a sí mismo para darnos salvación, para darnos redención, y tenemos el vivo ejemplo de cómo nosotros debemos soportar, debemos seguir adelante. Tenemos que soportar a veces las aflicciones de este mundo, tenemos que soportar a veces las situaciones que se levantan en contra nuestra, pero que no sean por culpa de que estás haciendo maldad, porque si no, hazte teshuva, arrepiéntete, límpiate de toda maldad, vive en santidad, que no sea por eso, que no te llamen hipócrita, sino que sea porque tú estás haciendo lo bueno. Y este mundo, lamentablemente, como no quiere agradar al Eterno, lamentablemente se va a levantar en contra tuyo si tú estás delante del Eterno bien. Mira lo que hizo nuestro Mashiach. Pero antes de ver lo que hizo nuestro Mesías, cómo sucedió ese momento crucial en el cual aún lo que la Torá no podía perdonar, aún lo que la Torá no podía limpiar, fue limpiado a través del sacrificio de nuestro Mesías, fue quitado de nuestras vidas por su sacrificio sangriento. ¿Qué fue eso qué es lo que la Torá no pudo limpiar? ¿Qué es lo que la Torá no podía perdonar? ¿Y qué fue lo que a través de la misericordia de nuestro Padre, no por la Torá, sino por su rajen, por su gracia, por su misericordia, fue que se nos vino a quitar? ¿Qué es eso que estaba prometido, que vendría Jacob, un redentor, con la capacidad de limpiar al pueblo de algo que le impedía entrar al mundo venidero, pero solo se hacía ante Teshuvá? ¿Qué es ese algo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que nos impide a nosotros, gracias al Eterno, a nosotros no? Porque estamos limpios por su palabra, limpios por su sacrificio. Mantengámonos de esa manera. Exacto, estimada Jodel y Sheva, los pecados de muerte que aún ni la Torá podía limpiar, se limpian a través de la sangre de nuestro Mesías. Es el único método, el único sacrificio que puede limpiar aún los pecados de muerte. Por eso es tan importante que nosotros entendamos ese sacrificio. Pero antes de que nuestro Mesías ofreciera su vida, vamos hoy a recordar qué fue lo que sucedió. Correcto, estimada Jo Leticia y estimada Jo Socorro, los pecados de muerte, dice nuestra Jo Leticia, en hebreo, Peshaim. Peshaim se llaman los pecados de muerte. Hoy vamos a recordar qué fue lo que sucedió en esa antesala a la muerte de nuestro Mesías. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo él se entristeció? ¿Cómo se desesperó y se angustió incluso? Pero se sometió a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo fue que sucedieron esos hechos? Hoy vamos a recordarlos, porque nunca se nos puede olvidar de que él, como el cordero más limpio de todos, el ser humano, el hombre sin pecado, padeció por ti y por mí. Fue capaz de dar su vida por ti y por mí. Y vamos a conmemorar o vamos a recordar el día de hoy qué fue lo que sucedió. Por eso hoy vamos a leer muchas citas bíblicas, porque hoy vamos a recordar la historia de la antesala, de lo que fue su arresto, de lo que fue su sacrificio, de cómo se dieron las cosas, porque eso nunca se nos puede olvidar. Nunca se nos puede olvidar que en un día de preparación como el que se está por acercar al culminar este Shabbat, comenzó el proceso que tanto recordamos, su última cena con sus discípulos antes de ser ejecutado, todo lo que sucedió en esa cena, cómo Yehudá Iscariot lo traiciona, cómo fue arrestado, cómo fue martirizado, cómo fue humillado por tu culpa y por mi culpa. Pero gracias al poder y el amor de nuestro Padre fue restituido y ahora está a la diestra de nuestro Padre intercediendo por ti y por mí. Vamos a comenzar leyendo el mandamiento, mis amados. Vamos a comenzar leyendo la Torá. Levítico 23, del 4 al 8. Por favor, amados ajín, si son tan amables, acá en Salazún. Levítico 23, del 4 al 8. Si me leen la cita. Bienvenida, estimada Joda Aurora, acá en Salazún. Shabbat Shalom para todos los amados que nos están acompañando. Vayikra, Levítico 23, versos 4 al 8. Dice así. Levítico 23, del 4 al 8. Así es. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial.
Estos son los tiempos señalados de Yahweh, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar cada una en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesaj a Yahweh. Y en el día 15 de ese mes, la fiesta de los inleus, de los panes ácimos. Comerán panes ácimos por 7 días. En el primer día deben celebrar una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Por 7 días presentarás ofrendas encendidas a Yahweh. El séptimo día será una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Amén. Amén, amén. No se preocupe, estimada Jod, cualquier versión bíblica, solamente que cuando vaya a pronunciar los nombres, que sean los nombres restaurados, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos el mandamiento, amados. Si lo hemos repetido y es muy importante, yo les aconsejo a todos mis amados hermanos que nos preparemos, que cada día, cada fiesta de nuestro Padre bendito es un tiempo de preparación, que no solamente se realiza, se practica al momento de la fiesta, no solamente es al momento de la fiesta. Cuando nosotros, el pueblo hebreo, nosotros, Israel, el Israel injertado, el Israel natural, todos hijos de un mismo Padre, restituidos por su amor, restaurados por su perdón y salvados por su misericordia, debemos entender que todas las fiestas son un proceso primero terapéutico, en la cual nosotros nos limpiamos y somos probados, mis amados. Siempre lo vamos a repetir, siempre yo lo voy a repetir. Las fiestas, cada vez que las fiestas se acercan, siempre hay levantamientos. El enemigo no quiere que ni tú ni yo lleguemos a las fiestas bíblicas con ánimo, con gozo, con pureza, limpiándonos, sino él quiere colocar piedra de tropiezo para que tu ánimo decaiga, para que tu cuerpo se aflija, para que tu mente se acongoje, para que tú te pongas triste, te deprimas. Se levanta papá, se levanta mamá, se levantan los hijos, se levanta el hermano, se levanta la esposa, se levanta el esposo, se levantan lo que menos una vez piensa que se van a levantar, se pueden levantar. Pero es porque estamos siendo probados para ver de qué estamos hechos. Cómo reaccionamos ante las circunstancias, cómo nosotros ejecutamos los dones que nuestro Padre nos ha dado, los frutos que deben haber en nuestra vida, cómo somos nosotros capaces de utilizarlo, cómo reaccionamos ante la adversidad. Eso dice mucho de ti como discípulo del Mesías, eso dice mucho de ti como discípula del Mesías. Por eso, amados, en santidad, viviendo una vida íntegra delante del Eterno y siempre entendiendo que las fiestas tienen un proceso de preparación. Estamos a la puerta de la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. Estamos ya a pocas horas de comenzar el proceso que tradicionalmente le llamamos Pesaj. Tradicionalmente, escuchen muy bien, a este tiempo de 8 días le llamamos Pesaj. Tradicionalmente, la Torá es muy específica, dice el día de preparación de Pesaj o el Pesaj. Recuerden, Pesaj es un sacrificio. No es el día, es una ofrenda. Pero se le llama el día de preparación de Pesaj, donde el cordero se sacrificaba, donde se puede elaborar, donde se puede cocinar, donde se cocinaba incluso el cordero. Ese día el cordero, después que se sacrificaba en el templo, se asaba con todo y entrañas, sin partirle un huesito, mis amados, sin partirle un huesito. Se asaba y a ver, cuando los que hemos tenido el privilegio de asar quizás trozos de carnes grandes, sabemos que eso lleva su tiempo de cocción. Ahora imagínese un cordero completo, sin partirle un hueso, completito. Solamente se le abría las entrañas, le sacaban las entrañas, las lavaban, se las volvían otra vez a colocar y lo colocaban a asar. Eso era un proceso de 3, 4 y hasta 5 horas, dependiendo del buen horno que pudiesen tener los israelitas para ese tiempo. Y eso quedaba como conclusión que en la noche era cuando se comía el cordero, en la noche del día 15, en la noche de nuestra libertad, porque gracias a ese cordero, a esa sangre que protegió a Israel, Israel fue libre, así como tú y yo somos libres por la sangre de nuestro cordero Yahoshua, porque somos libres de toda condenación, libres de toda inmundicia, libres de todo pecado. Y bendito sea el Eterno por nuestro Padre, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién cree en Yahoshua? A ver, ¿quién cree en Yahoshua como el Cordero de Elohim?
Amén, amén. ¿Verdad que sí? Ahí está nuestro Ernesto levantando la manito. Nuestra Hot Connie, nuestra Hot Milagro. Los Ajín allí en Facebook Live, nuestra Hot Aurora. En Facebook Live, los amados. ¿Quién cree en Yahoshua como el Cordero? Dice nuestra Hot Mari. Yo, así es. Nuestra Hot María Luisa, nuestro Aja Alexander, nuestra Hot Rivera, nuestra Hot Elisheva, nuestra Hot Magdalena y todos los Ajín. Todos creemos en Yahoshua como nuestro Cordero, nuestra Hot Marisol. Todos, nuestra Hot Leticia, todos amados, más ahora que nunca, porque estamos enfrentando un mundo hostil, un mundo que cada vez se aleja más del eterno. Nosotros debemos de ser la luz del mundo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad prepararnos en santidad, no a medias tintas, no jugando al payaso, no haciendo esas cosas que al eterno no le agrada, en santidad. Que tu conciencia esté libres de acusaciones delante del Eterno. Libres. Porque para eso vino Mashiach, para hacernos libres, pero con humildad, con justicia, con amor y bondad. Por eso, antes de las fiestas, tenemos siempre tiempos de preparación. Y yo les invito, mis amados, a que nos preparemos. No esperemos a una semana, a 15 días para estudiar y para preguntar. No hagas eso. Un Bené Israel no hace eso. Un israelita que busca vivir más cerca de su rey, se prepara con tiempo. Se prepara para saber qué viene, cómo le sirvo al Eterno, qué hago para servir, qué hago para estar allí, en qué puedo ser bueno. Lo primero, prepárate. ¿Qué viene Shavuot? ¿Qué se hace en Shavuot? Estos días vamos a disfrutar de la fiesta. Para nosotros siempre va a ser una corredera, preparándonos, haciendo una cosita, preparando lo mejor que podamos, la fiesta en santidad, haciendo todas las cosas, buscando que todos nosotros estemos en armonía para celebrar juntos como pueblo esta cena memorial, esta cena de pacto. Disfrutando esos días de panes sin levadura. Esperando que lleguen esos días para hacer esas ricas comidas, para compartir con nuestra familia, para enseñarle a nuestros niños. Entonces, pero después, cuando comience la cuenta del Omer, tendremos 50 días para Shavuot. No esperes a que llegue Shavuot para preguntar, ¿qué es Shavuot? No lo hagas. Prepárate con conocimiento, pero entendiendo que detrás de ese conocimiento hay una profundidad espiritual que debe cambiar tu vida y debe ayudarte a cambiar a los demás, porque tú tienes la responsabilidad de ser luz. Una lámpara no se coloca debajo de un cesto. ¿Dónde se coloca? Arriba, en lo alto, para que alumbre. Tenemos el mandamiento. El día 14, sacrificio del Pesaj. En la noche, la cena memorial. Amados de Ajín, me leen, por favor, Éxodo 12, del 3 al 6. ¿Alguno de los Ajín? Ajayot, la Jod Milagro, la Jod Aurora. Adelante. Del 3 al 6. Sí, por favor, la Jod Aurora. Hablaba a la asamblea de los hijos de Israel y dijo: en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino de al lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de almas comiéndolo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Amén. Muchas gracias, mi amor. ¿Cuándo se apartaba el cordero? ¿Cuándo se apartaba ese cordero que iba a ser sacrificado? ¿En qué día? ¿Qué dice la Torá? Allí lo acaba de leer nuestra Jod. ¿Qué día se apartaba el cordero? Una cosa es cuando se sacrifica, otra cosa es cuando se come y otra cosa es cuando se aparta el cordero. Correcto, mi Jod Magdalena, el día 10 del mes de Aviv. El día 10 se apartaba el cordero. ¿Y qué se hacía? Se empezaba a inspeccionar en esos tres, porque al día 14, entre las 2 tardes, que eso era a las 3 de la tarde, eso es un hebraísmo que ya hemos explicado, eso es a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero.
Luego, después, con el tiempo, en el templo se tocó implementar que el servicio de sacrificio de cordero no iba a ser a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque no era un solo cordero el que se sacrificaba. Dice el historiador Flavio Josefo que eran más de 250,000 corderos que se sacrificaban ese día, en el día 14. ¿A qué hora entonces comenzaba el servicio de sacrificios de corderos de Pesaj? A las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Correcto. Comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Pero ¿por qué se apartaba el día 10? Porque en ese transcurso de esos días, el cordero se tenía que analizar, se tenía que revisar para ver si no tenía alguna enfermedad, para ver si no tenía algún defecto. Todos los días se estaba revisando para ver si el cordero era perfecto, saludable, no tuviese alguna plaga, no tuviese alguna mancha, no tuviese algo que dañara su sacrificio. De igual manera, nuestro Mesías hizo algo en el día 10 de ese año en el cual él fue ejecutado. Vamos a leer Mateo 21, del 1 al 11. Son largas las citas, pero es tan necesario que recordemos los eventos que sucedieron. Le voy a pedir a los ajín que lo lean. Mateo 21, del 1 al 11. ¿Qué sucedió en el día 10 del mes de Aviv, ese año en el cual nuestro Mesías fue ejecutado? ¿Qué sucedió ese día? ¿Me lo leen, por favor? Mateo 21, del 1 al 11, con voz fuerte y legible. Amén. Adelante, Ajol. Y cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Beit Pagei, en el monte de los olivos, Yahshua envió a todos los talmidí con estas instrucciones: entren a la aldea que está enfrente, inmediatamente encontrarán una asta atada con su potro. Desátenlos y tráiganlos acá a mí. Si alguien les dice algo, díganle: el Adón los necesita, y enseguida los devolverán. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta: dile a la hija de Sión, mira, tu rey está viniendo a ti, montado humildemente en un asna, a un potro, la progenie de una bestia de carga. Así que los talmidim fueron e hicieron lo que Yahshua les mandó. Ellos trajeron la asna y el potro, pusieron sus mantos sobre ellos y Yahshua montó en ellos. La multitud alfombró el camino con sus ropas, otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el camino. La multitud al frente de él y detrás gritaban: Hosiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Tú, el más alto cielo, Hosiana. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad estaba agitada preguntando: ¿quién es este? Y la gente respondió: este es Yahshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén. Muchas gracias, Ajot. Miren lo que sucedió. ¿Cómo se llama ese evento? ¿Cómo lo hemos conocido a través de la tradición religiosa? Como la entrada triunfal, ¿verdad? La entrada triunfal. Es más, uno abre las Biblias convencionales y uno ve que allí dice la entrada triunfal. Tenemos la versión israelita que dice incluso la entrada mesiánica. No había leído el título que tiene la versión israelita nazarena, que dice la entrada mesiánica. ¿Qué sucedía ese día? Desde que fue instaurado el templo, desde los días de Ezra, el sacerdote, se estipularon ciertos rituales en la cual el Cohen Gadol en el día 10 iba y en las manadas de lo que eran las ovejas de los pastores que estaban en Betlehem, en Belén, allí él iba a buscar un cordero perfecto el día 10, cuando la Torá dice que tenía que escogerse un cordero. Pero el Cohen Gadol iba y buscaba un cordero. Ese día, y no solamente era que iba por ese camino principal para Belén, a ir a buscarlo, no, sino que cientos y cientos de levitas hacían una cadena humana por ambos lados, por donde el Cohen Gadol bajaba a Belén, buscaba el cordero y después subía por ese mismo camino que había hecho los levitas por ambos lados. Cuando él subía ya con el cordero, todo el pueblo se agolpaba alrededor de los levitas con ramas, con palmeras, y colocaban sus mantos
y gritaban, Hoshiana, Hoshiana, al hijo, bueno, en este caso dijeron al hijo de David, pero Hoshiana, Hoshiana, Hatzlihana, sálvanos, sálvanos, te rogamos. Eso es parte de un salmo. A mí me gusta mucho ese salmo. Hoshiana, Hoshiana, Hatzlihana. Estaban clamando al Eterno por salvación. ¿Qué sucedió ese día? Nuestro Mesías envió a sus discípulos para que buscaran, como lo leyó nuestra Jot, a un burrito, a un burrito. Por eso nuestros hermanos judíos, por andar esperando a un rey regio en su caballo montado, se perdieron de ver al rey humilde y sencillo montado en un burro. Esperando a un león, les pasó por el frente un cordero y se lo perdieron. No se dieron cuenta que vino primero a purificarlos antes de gobernarlos. Pero bendito sea el Eterno, que por su amor y por su gracia, tú y yo hemos reconocido a ese rey humilde que vino en un asno. Tú y yo hemos reconocido a ese cordero que vino a limpiarnos y a purificarnos a través de su sacrificio. Bendito sea nuestro Padre, que por su misericordia hemos podido entender quién es Yahoshua. Y hoy, ahorita que estamos recordando estos eventos, cómo incluso la tradición que se implementó en el templo calzaba y calzó con todo lo que hizo nuestro Mesías. ¿Qué hizo él ese día? Se montó en ese burrito que no había sido montado. Me hace acordar una canción que cuando que antropomorfizan, le dan cualidades humanas al burrito, y que el burrito pensaba que la gente le estaba aplaudiendo era él, y no se daba cuenta que estaban era aplaudiendo y aclamando era el que llevaba encima. Así a veces nosotros parecemos burros, ¿no? Porque pensamos que la gente nos sigue a nosotros cuando se dan cuenta que es a Yahoshua nuestro Mesías. No lo digo por presunción ni nada, no, sino que a veces nosotros debemos entender que quien debe ser exaltado en nuestra vida no somos nosotros, sino que debe ser nuestro Mesías Yahoshua siempre. Siempre debe ser a nuestro Padre, a su Hijo, la enseñanza. Por eso, por favor, amados, que no parezcamos más burritos. ¿Qué hizo nuestro Mesías? Se monta en ese burrito y se escabulle o se mete en esa hilera de levitas. Yo me imagino a todos esos levitas cuando vieron que venía nuestro Mesías subiendo en un burrito y todos empezaron a clamar. Y me imagino al Cohen Gadol, ¿qué está pasando? ¿Por qué están gritando si yo todavía no he subido con el Cordero? Porque ese día estaba subiendo en medio de esa fila, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ese día no llevaba el Cohen Gadol un corderito de 4 patitas, sino estaba llevando al Cordero profetizado, al Cordero perfecto de nuestro Padre, que tiene la capacidad, que tuvo y tiene la capacidad para redimirnos hasta lo último, siempre y cuando haya teshuvá en nuestra vida y haya santidad de por medio. ¿Y qué sucedió? Llegó a Jerusalén. Mira lo que tus discípulos, manda callarlos. ¿Cómo pueden estar haciendo esto? Interrumpieron el ritual de separación del Cordero. Si ellos callan, hasta las piedras van a hablar, dijo nuestro Mashiach. ¿Me leen de ese mismo capítulo, por favor, el verso del 23 al 32? De Mateo 21, del 23 al 32, por favor. Amén. Adelante, Ajo del Milagro. Cuando llegó al templo, comenzó a enseñar. Enseguida se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces respondió Yahoshua y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esto. La inmersión de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces se pusieron a razonar entre ellos diciendo, si decimos que del cielo, nos va a decir por qué entonces no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, le tememos al pueblo, porque todos consideran a Yohanan como un profeta. Así que le contestaron a Yahoshua, no sabemos. Y él les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se sigue? Sí, por favor, hasta el 32, Ajoti. Amén.
Pero, ¿qué les parece esto? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó, no quiero, pero después cambió de parecer y fue. Luego se dirigió al otro y le dijo lo mismo, y él respondió diciendo, sí, Adón, yo voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Y Yahoshua les dijo, en verdad les digo que los publicanos y las rameras entran antes que ustedes en el reino de Elohim, porque Johanán vino a ustedes en el camino del bien y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque ustedes no lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Amén. 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 Recordemos primero algo, y voy a rescatar las palabras que acaba de leer nuestra Jod. Recordemos algo, el Cordero era apartado el día 10. Bueno, de similar manera, nuestro Mesías, cuando entró, valga la redundancia, por la entrada triunfal, como se le llama, desde ese día fue muy probado. Se acercaron para probarlo. Incluso después de decirle estas cosas, nosotros vemos cómo les habló en parábolas. Les empezó a decir varias parábolas en contra de los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes, la élite, era corrupta. Eran hipócritas. Eran personas llenas de pecado, huesos, sepulcros blanqueados. Pero, ¿qué significaba que nuestro Mesías estaba siendo probado? Porque ellos lo estaban haciendo inconscientemente, pero estaban completando el plan de nuestro Padre. Aún los rashá, aún los perversos, aún los malvados, son parte también del plan de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ahí es donde también se prueban los justos. Ahí es cuando nosotros, de una u otra manera, tenemos que responder cómo somos realmente. Correcto, mi estimada Jod, así como Judas. Judas se convirtió en un rashá, en un perverso, al traicionar a nuestro maestro. Pero todo fue planeado, todo fue proféticamente planeado. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no se crea sabio. No caigas en el plan de los malvados. No lo hagas. No permitas que la situación económica, no permitas que todos los problemas que se están levantando en este mundo te aflijan o te quiten esa shalom que debes sobrepasar todo entendimiento. Todo lo contrario, entiende que para los que creemos, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Y debemos entender que nuestro Padre nos procesa, nos prueba, nos fortalece y también nos recompensa. Porque a Él es que servimos, no le servimos a los hombres. No estamos buscando el premio de los hombres. Ese tiene que ser mi convicción, tu convicción, para poder realmente ser dignos hijos del Eterno. No andar buscando glorias de hombres, sino haciendo la voluntad de nuestro Padre, con amor, con respeto y en santidad. A ver, amados Sajín, vamos a seguir leyendo cómo él fue probado. Recuerden, desde el día 10, no han pasado muchos días. Ahí solamente van como 2 días. Mateo 22, del 15 al 22. Vamos a leerlo, porque todo esto fue lo que sucedió en el transcurso de esos días, desde el día 10 del mes de Aviv hasta su ejecución. Mateo 22, del 15 al 22. Dice la palabra del Eterno en Mateo 22, 15 a 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron entre ellos cómo podrían enredarlo en alguna palabra. De modo que le enviaron unos discípulos de ellos, juntos con los herodianos, a decirle: Rabí, sabemos que eres un hombre sincero y que enseñas el camino de Elohim con franqueza, y que no te cuidas de nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente. Así que danos tu opinión. ¿Es justo pagarle impuestos al César o no? Pero Yahoshua, como se dio cuenta de la malicia de ellos, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él le preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues denle al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Al oír esto quedaron maravillados
y lo dejaron y se fueron. Aleluya. Miren la sabiduría de nuestro Mashiach. Yo de verdad me gozo y cada vez uno se sabe esa historia, creo que es una de las principales que uno ha escuchado toda su vida. Pero cuando uno la escucha nuevamente, uno dice de verdad que nuestro maestro agarraba a los perversos en su propia astucia y respondía con toda la sabiduría, la humildad también, pero también le decía en su cara a estos hipócritas la situación. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió allí? Miren cómo querían entrampar a nuestro maestro. Le preguntaron, ¿es lícito dar impuestos al César? Si él decía que sí, ¿qué iba a suceder? Los israelitas le iban a decir, eres un traidor a la patria, porque ellos estaban en contra de darle los impuestos al César. Recuerden, el imperio romano estaba gobernando Israel, estaba sobre Israel, imponiendo su poderío. Si él decía que sí tenían que darle el impuesto al César, entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué tenía? Le iban a decir como traidor. Y si decía que no, entonces se iban a ir a acusarlo delante del César. Y lo que iban a hacer, lo iban a mandar a matar. Obviamente sucedió, pero no bajo sus términos, sino bajo los términos del Todopoderoso. Y por eso, ¿qué le dijo nuestro Mesías? A ver, ¿a quién le pertenece la cara que tiene esa moneda? Al César. Entonces denle en eso que le pertenece al César, désenlo al César. Porque si esa moneda es del César, désenla al César. Y porque si él respondía sí o no, iba a ser entrampado. De una u otra manera lo iban a acusar. Por eso, amados, tenemos que aprender también a ser astutos, a tener sabiduría de lo alto, a pedirle revelación a nuestro Padre y que seamos preparados y capacitados para responder con eficacia y no dejar que perversos quieran venir a entramparnos. Porque lamentablemente eso existe. Si nuestro Mesías fue probado de esa manera, ¿ustedes piensan que nosotros somos más que Él? ¿Ustedes piensan que nosotros tenemos más sabiduría que Él? Por eso, amados, dependemos de nuestro Padre. Y créanme, si Él fue probado, aun si Él se le presentó el Satán, aun si Él vio las maquinaciones, aun si se le presentaron los que aparentaban ser ángeles de luz, ¿ustedes creen que a nosotros no se nos van a aparecer todo eso? Claro que sí. Porque si Él fue probado, nosotros también vamos a ser probados. Si Él fue maltratado, nosotros también vamos a ser maltratados. Pero así como Él resucitó para vida eterna, que así nosotros perseveremos hasta el final. Que así como Él fue victorioso por sus méritos y por obediencia, así nosotros seamos hasta el final. El que persevere, el que persevere, el que persevere, guardando los mandamientos y manteniendo la fe en nuestro Mesías. El que persevere hasta el final, ese será salvo. No el que lo miraron feo ya está llorando en los rincones. No, es el que persevere. Porque si estamos en este camino, debemos aprender que el ser parte del cuerpo de Mashiach no es camino de rosas. Sí de espinas, pero no de rosas. ¿Que las rosas vienen con las espinas? Claro que sí. Se reciben tanto lo bueno como lo otro. Pero que todo sea para la gloria de nuestro Padre. Y todo sea por los méritos de nuestro Mesías, para buscar la gloria que ellos tienen, que tiene nuestro Padre a través de su Hijo para nosotros. No la gloria que tiene el hombre. No nos debe importar eso. Entonces, mis amados, seguimos. A ver, desde lo que fue, ¿qué versos leímos ahorita? Fue Mateo 15 al 22, ¿verdad? Denle al César lo que es del César y al Todopoderoso, a nuestro Padre, lo que es de él. Ahora, de ese mismo capítulo, amados Sajín, del 23 al 33, se sigue probando a nuestro maestro. Estamos entre los días 10 al 14 del mes de Aviv. Desde el día 10 hasta el 14 del mes de Aviv están sucediendo todas estas cosas. Ahora vamos desde el capítulo 22, del verso 23 al 33. A ver, ¿quién lo tiene, amados?
Adelante. Ese mismo día, algunos Teduquín vinieron a él. Ellos son los que dicen no hay tal cosa como la resurrección. Así que le pusieron una Sheila. Rabí, Moshe dijo, si un hombre muere sin hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda y tener hijos para preservar la línea familiar. Habían 7 hermanos. El primero se casó y después murió. Y como él no tenía hijos, le dejó la viuda a su hermano. Lo mismo pasó al segundo hermano, el tercero y finalmente a los 7. Después de todo ello, la mujer murió. Ahora en la resurrección de los 7, ¿de quién es ella la mujer? Pues todos ellos se casaron con ella. ¿Hasta dónde es, pastor? Hasta el 33. Ok. Yahshua le respondió, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanakh y del poder de Yahweh. Porque en la resurrección ni los hombres ni mujeres se casarán, más bien serán como Malachim en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, no han oído lo que Yahweh les dijo. Yo soy Elohim, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Cuando la gente oyó cómo él enseñaba, quedaban pasmados. Amén. ¿Por qué la gente se maravillaba de su enseñanza? Mire, ¿a quién le dijo? Imagínense ustedes que, no sé, venga alguna persona renombrada de las escrituras, o vamos a suponer que nosotros vayamos a una universidad a estudiar arquitectura y venga el profesor y uno le diga que puede tener muchos títulos en la parte de arquitectura y que nosotros le digamos que no tenemos títulos. Tú no sabes nada de arquitectura, no entiendes la arquitectura. Eso estaba pasando allí, no porque nuestro Mesías no supiera, sino a quienes confrontó, a los sadoquín, a los saduceos, a los del linaje del sacerdocio ajarónico, a los que debían de entender completamente la Torá y el poder de Adonai Yahweh, a los que deberían tener conocimiento de la bendita palabra, porque estaban utilizando la Torá, algo que se llama la ley del levir, o la ley del levirato, o la ley del cuñado, que eso es parte de la Torá, y querían entrampar también a nuestro Mesías para burlarse de él, para mofarse de él, porque pensaban que él era un indocto, y aparte se estaban burlando de la resurrección, porque siendo él los que debían de tener la Torá, entender a los profetas, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y nuestro Mesías, en pocas palabras, les dio una cátedra. Primero le dijo, ustedes son una cuerda de ignorantes. ¿Cómo me vienes tú a decir eso? Si nosotros somos doctores de la Torá. ¿Cómo nos vienes a decir eso? Si somos linaje de Aarón y tenemos la Torá desde pequeños. Ustedes no entienden la Torá. Y adicional, no entienden el poder de Adonai Yahweh. Por eso, a veces, amados, con mucha humildad siempre debemos responder a los que nos preguntan. Porque nosotros no conocemos a los corazones de las personas. Nosotros no somos nuestro Mesías. No sabemos qué hay en el pensamiento de la gente. Por eso debemos aprender a respetar. ¿El Espíritu nos revela? Claro que sí. Pero nuestro Mesías sabía lo que había en el corazón de esas personas. A veces nosotros nos preguntan algo y nosotros le respondemos. Nosotros le respondemos como la misma palabra lo dice y buscamos hacerlo siempre con amor, con respeto y con sabiduría, pero también con el poder del Eterno. ¿Y qué sucedió con ellos? Nuestro Mesías le dio en su cara, ustedes no entienden. Pueden tener toda la letra de la Torá, que es necesaria. Eso no puede un discípulo de Mashiach, un hijo de nuestro Padre no debe ser un ignorante en la Torá. A ver si alguien le pregunta a ustedes, ¿qué es la ley del levir? ¿Qué es la ley del cuñado? ¿Por qué confrontaron a nuestro Mesías con eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué en el linaje de nuestro Mesías se ejecutó la ley del levirato? ¿Por qué, no en el linaje, perdón, en los ancestros de nuestro Mesías hubo eso? Se aplicó la ley del cuñado. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuestros adversarios refutan a Yahoshua como el Mesías y utilizan todas estas cosas
para decir que él no es el Mesías. Por eso es que debemos estar preparados, porque nuestro Mesías nos dio una cátedra, una enseñanza de cómo debemos de ser nosotros equilibrados, de cómo debemos tener arduo conocimiento de la Torah. ¿Por qué arduo? Porque debemos esforzarnos, trabajar en prepararnos, siendo humildes, orando mucho, buscando la presencia del Eterno y pidiendo sabiduría sin dudarlo, porque el que duda es como las olas del mar que vienen y van. Ahí nuestro Mesías estaba siendo probado y le dijo, ustedes no conocen esto. Y adicional, para demostrarles que la resurrección existe, no dice la Escritura que él es el Elohim, todavía así, como que todavía a estas alturas, vamos a parafrasearlo, le diría a nuestro Mesías, todavía a estas alturas, nuestro Padre Celestial dice, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ver, ¿ellos no están muertos? ¿No es el Todopoderoso un Elohim de vivos, pero no de muertos? Entonces, ¿por qué los citamos a ellos si están muertos? Porque creemos en la resurrección, porque entendemos que ellos van a resucitar. Y en otro momento dijo nuestro Mesías, y se sentarán a la mesa Abraham, Isaac y Jacob. Así que prepárate, porque vas a estar comiendo, no solamente con nuestro Mashiach en las bodas del Cordero, sino también con Abraham vino, con Isaac vino, con Jacob vino. Prepara esas preguntas. ¿Cómo hiciste, Jacob, para lidiar con... No, bueno, no está mi esposa por allí. ¿Cómo hiciste, pues? Oye, mis amados. ¿Cómo hiciste, Abraham? Padre, te quiero preguntar, mira, ¿qué sentiste cuando fuiste cuando levantaste el cuchillo para... ¿Qué sentiste en tu corazón? No se te había desgarrado, yo no hubiese tenido el valor para hacerlo. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Prepárense para preguntarle eso. ¿Qué le preguntarías tú a todos ellos, a Moshe? Yo te entiendo, Moshe. Entiendo que no querías pegarle a la piedra, querías pegarle a todos ellos, pero te desquitaste con la piedra. Así pasa. Imagínense ustedes tener ese privilegio. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos que nuestro Mesías en todo este momento, en todo este tiempo, él estaba siendo probado para ver si a él le encontraban defecto. A ver, Mateo, Ajot Coni, Mateo 22 del 34 al 46. Mateo 22 del 22 del 34 al 46. Cuando los fariseos se enteraron de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en grupo. Uno de ellos, maestro de la Torá, le preguntó para probarlo: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Yahoshua le contestó: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Mientras estaban aún reunidos los fariseos, Yahoshua les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mashiach? ¿De quién es hijo? Ellos le contestaron: de David. Y él les dijo: entonces, ¿cómo es que David, por inspiración, los llama amo? Pues dijo Yahweh a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llamó amo, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie le pudo responder una palabra. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Amén. Miren cómo lo estaban tratando de hacerlo caer en la trampa. Miren cómo estaban buscando para conseguirle algún defecto. Mientras el corderito en esos días, los israelitas ya lo habían apartado y estaban buscándole algún defecto para ver si se lo encontraban. A nuestro Mesías también, desde que él entró a Jerusalén, esos días todos los grupos de líderes religiosos estaban buscando conseguirle algún defecto, entramparlo, burlarse de él.
pero a todos los colocó en su sitio, y todo por la palabra de nuestro Padre, y todo por el poder de nuestro Padre. Aún le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Por eso siempre recitamos el Shema, porque fue la declaración de nuestros padres, fue la declaración de nuestro Mesías. ¿Cuál? Shema Israel, Adonai Yahweh Elohenu, Adonai Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Él es uno. Y siempre estaban buscando todos esos días en la cual la Torá dice que debía buscarse un defecto en el cordero, a él le estaban tratando de buscar un defecto. Después de allí, en esos días, porque él desde que entró en Jerusalén, 2, 3 días se la pasó, todo eso sucedió allí. Podemos leer el capítulo 23 hasta el 26 de Mateo, y esa fue la enseñanza de esos días. E incluso les dijo, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moshe. Todo lo que ellos digan que Moshe mandó, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos hablan, pero no hacen. Ellos dicen, pero no cumplen. Y empezó a hablarles y a decirles en su propia cara, porque ya les había tapado la boca. No tenían cómo defenderse delante del poder y de la palabra que había en nuestro Mesías, del conocimiento que tenía nuestro Mesías y de la autoridad que tenía. Obviamente tenía la autoridad del Espíritu de Santidad dado a él, tanto en el cielo como en la tierra. Amados Ajín, Mateo 26 del 1 al 5. Mateo 26 del 1 al 5. Amén. Adelante, mi ajot. Muerte de Yahoshua. Cuando Yahoshua terminó de decir todas estas palabras, les dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra el Pesach y al Hijo del Hombre lo van a entregar para que lo ejecuten en un madero. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Cayafá, y consultaron entre ellos para arrestar a Yahoshua con algún engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos en la fiesta, para que no se forme un alboroto en el pueblo. Amén. ¿Qué dijo el primer verso? El segundo verso dice, ustedes saben que dentro de 2 días, si él desde que entró a Jerusalén fue el día 10, ¿qué día era ese? El día 12. El día 12, es decir, que todo lo que sucedió, todo lo que hemos leído y más, sucedió solamente en esos 2 días. Cuando intentaron probarlo, cuando buscaban una falta, y ya a esas alturas, 2 días lo probaron y no le consiguieron ninguna falta. Recuerden, todo eso sucedió desde el día 10 de Aviv hasta el día 14, lo que vamos a estar leyendo ahorita. Lo que hemos leído, lo que hemos recordado y lo que vamos a estar leyendo. Allí mismo del Mateo 26, del verso 6 al 13. Adelante, amados Ajín, Ajot Milagro, de una vez lo tiene, del 6 al 13. Estando Yahoshua en Bet Jiní, en casa de Shimón el alfarero, se le acercó una mujer que traía un frasco de mármol lleno de un perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de Yahoshua mientras estaba sentado a la mesa. Al verlo, sus discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este despilfarro? Esto pudo haberse vendido a un alto precio y habérselo dado a los pobres. Como Yahoshua se dio cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo que ha hecho ella es prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que se proclame esta buena noticia en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Amén. Y hoy lo recordamos. Para memoria de ella estamos recordando que esta mujer ungió a nuestro Mesías para su sepultura, para su muerte. Y eso fue desde el día 10 hasta el día 14, eso específicamente fue en el día 12.
según las mismas palabras de nuestro Mesías, que se reúne en la casa de este varón y llega esta mujer y lo unge. Marcos, Mordejai, capítulo 14, del verso 1 y 2. Vamos a ver Marcos ahora, vamos a estar leyendo otras citas de otros escritores de los evangelios. Marcos, capítulo 14, del 1 al 2. Dice así: 2 días después vendría el Pesaj y los inleudos, y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo sorprenderlo con engaño para matarlo. Pues decían: no en la fiesta, para que no se forme un alboroto en el pueblo. Así es. Ya estaban buscando, no pudieron agarrarlo, entramparlo en alguna palabra, en alguna situación, en alguna acción. Porque él era de un carácter puro, él andaba en santidad, él andaba firme, él no se dejaba llevar por lo que los demás hicieran o hicieran. Pero como no podían, entonces imagínense esto, los líderes religiosos, el Cohen Gadol, el guardián de la Torá, el mediador entre Elohim y los hombres en ese momento, estaba tan lleno de maldad que estaba encompinchado con otros de la élite, de la casta religiosa, para buscar matar a nuestro Mesías, porque tenían envidia. Eran los líderes religiosos los que estaban alimentando al pueblo con la palabra y tenían esta actitud, tenían esta forma de pensamiento. Querían dañar a alguien que había traído, ponle que no creyeran en él como el Mesías, pero no reconocían ni siquiera sus obras, ni siquiera se estaban dando cuenta de todo el bien que estaban haciendo el pueblo. Tenían el corazón tan entenebrecido que no se estaban dando cuenta que nuestro Mesías oraba por la gente y se sanaba. Era una luz en medio de tanta tiniebla. Pero se llenaron de envidia, se llenaron de orgullo, se estaban más llenos de maldad. Salió a flote lo que estaba en su corazón y estaban buscando hacerle trampa a nuestro Salvador. Mateo 26, nuevamente volvemos a Mateo 26, 14 al 16. Aquí entra en la jugada alguien que estuvo con el maestro, escuchó al maestro, recibió poder y autoridad del maestro, hizo sanidades en el nombre del maestro, pero nunca entendió y traicionó al maestro. Adelante, mi ángel Ernesto. Dice la palabra del Eterno. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Yahudá Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba la ocasión para entregarlo. El día anterior a la fiesta de los ácimos, los discípulos se acercaron a Yahoshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Él dijo: vayan a la ciudad donde fulano y díganle: el rabí dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar el Pesaj en tu casa con mis discípulos. Déjalo hasta allí, mi querido. Disculpe usted, déjalo hasta allí. ¿Leyó hasta dónde? Hasta hasta el 17. Muy bien, léalo hasta el 20 de una vez, mi ángel. Disculpe la interrupción. Adelante. Los discípulos hicieron como Yahoshua les mandó y prepararon el Pesaj. Al caer la tarde, él estaba sentado a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, sumamente entristecidos, comenzaron a preguntar. Disculpe usted, mi ángel, ese es el 20 o el 21. Hasta el 20, amado. Amén. Muchas gracias, mi ángel, tranquilo. A ver, me leen ahí rápidamente Juan, Yohanan 13, del 2 al 18. Yohanan 13, del 2 al 18. Vamos a prestar atención a la lectura. Aquí estamos viendo cómo ya se empieza a fraguar todo lo que fue eso fue desde el día 12 y ya aquí estamos hablando del día antes del día de la preparación. Antes de que comenzara
todo este periodo en el cual se le conoce tradicionalmente, para esos días incluso. ¿Por qué? Porque desde esa fecha ya se empezó a fraguar a través de lo que fue de lo que hizo Yehudá Iscariot, Judas Iscariote, traicionar a nuestro maestro. Recuerden, un discípulo que estuvo con nuestro Mesías, que recibió la autoridad del Espíritu de Santidad junto con los otros 12, que fue e hizo milagros con ellos, que expulsaron demonios, que hicieron sanidades, y aún así terminó traicionando a nuestro Mesías. Terminó traicionando a nuestro Mesías, ¿por qué? Por otras situaciones, pero al final a cambio de dinero. Porque eso es lo que el orgullo hace en la persona, buscar lo material. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que aquí estamos recordando lo que sucedió antes del sacrificio de nuestro Mesías. Y ya se está ocultando el sol. Ya estamos culminando este Shabbat y ya está comenzando el día de la preparación. Siempre a los días viernes le llamamos día de preparación, pero para el Shabbat. Ahorita está comenzando, dentro de pocos minutos, va a estar comenzando el día de preparación, pero para Pesaj, para comer del Pesaj y para entrar en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Por un plato de lentejas fue cambiado nuestro Mesías. Que tu santidad, que tu vida, que tu amor por el Padre, no lo cambies por un plato de lentejas, no lo cambies por unas monedas. Que esos principios que demarcan a un Ben Torah, a una hija del Todopoderoso, a un hijo de nuestro Padre que está en el cielo, nunca se quiten de tu vida y que te levantes firme para vivir siempre en santidad. Adelante, Miaj. Adelante, el Juan 13, 2 al 18. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén. Adelante, Ajor. Durante la cena, hasta el 18. Durante la cena, como el acusador ya había puesto en el corazón de Yahudá, hijo de Shimón el Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Yahoshua que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Elohim y Elohim iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, cuando llegó a Shimón Kefá, éste le dijo: Maestro, ¿tú me lavas los pies a mí? Yahoshua le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Kefá le dijo: Jamás me lavarás los pies. Yahoshua le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Shimón Kefá le dijo: Maestro, entonces, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yahoshua le dijo: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Después que les lavó los pies, recogió su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman rabí y maestro, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y el rabí, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado un ejemplo para que ustedes también hagan como yo hice con ustedes. En verdad les digo que el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que comía pan conmigo me dio la patada. Amén. Muchas gracias, Ajot. Todo esto sucedió en la cena que tuvo nuestro maestro con sus discípulos. Esta no era la cena de Pesaj, ¿sí? Esto es la cena introductoria. Ya hemos hablado bastante de ello, ¿no? Mucho cuidado con decir que nuestro Mesías celebró Pesaj con sus discípulos. Él celebró Pesaj todos los años de su vida. Era judío. Él nunca violó la Torá. Todos los años celebraba Pesaj. Pero esa cena con sus discípulos no fue la cena de Pesaj. Fue una cena introductoria con sus discípulos. Recuerden,
No, todavía no era el tiempo para sacrificar el cordero. Todavía, primero no había ni siquiera cordero allí. Ni siquiera el templo estaba abierto para sacrificar cordero, porque se tenía que sacrificar el cordero allí. No era la cena memorial de Pesaj. Sí había una tradición en la cual se presentaba o se hacía una cena. Y por eso, imagínense lo que dice nuestra joven Aurora, que lo que dice en la tradición cristiana, que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos antes de morir. No, claro que no. Nuestro Mesías no tenía autoridad para modificar ni quitar la Torá, porque si no hubiese pecado, ¿o no? Si él modifica la Torá, él peca. Si él sacrifica un cordero fuera del templo, él peca. Si él sacrifica el cordero de Pesaj para celebrar con sus discípulos, porque si era la cena de Pesaj, debía de tener un cordero allí. ¿Quién sacrificó ese cordero? Si todavía no habían comenzado los rituales de sacrificio en el templo acerca de los sacrificios de cordero y que se hacían por ejemplo, ahorita nos está comenzando la noche de la preparación, por eso estamos recordando todo lo sucedido, pero en la parte clara, vamos a suponer este domingo, mañana domingo, a las 9 de la mañana, comenzaba el servicio de sacrificios en el templo, no antes, y menos en el día 13. Entonces, esa no fue la cena memorial del Pesaj. Eso fue una cena introductoria con sus discípulos, una cena tradicional, un Korban Shelamim. ¿Qué significa Korban Shelamim? A ver, amados Sajín, esas ajayot estudiosas de la palabra que siempre están atentas. ¿Qué significa Korban Shelamim? ¿Qué significa eso? No lo respondas, Moshiach, por favor. Vetado el Moshiach. Ya iba a responder. Amén. 100 puntos para nuestra ajot milagro. Ofrenda de paz. Korban Shelamim es una ofrenda de paz, una ofrenda voluntaria, en este caso conocida como Korban Hagigah. Es un tipo de korban, de ofrenda voluntaria, que tradicionalmente se hacía al principio de la fiesta de Pesaj, al periodo tradicional conocido como Pesaj. De esa manera se ofrecía porque se había llegado a la fiesta y se hacía una cena para hacer el inicio de ese periodo. Nuestro Mesías en esa cena compartió con sus discípulos y le demostró símbolos a los cuales ellos debían entender la importancia. Le lavó los pies, cosa que no significa que nosotros tengamos que hacerlo hoy en día, porque no tiene un sentido hacerlo. ¿Por qué no tiene sentido? Porque para ese tiempo sí tenía el sentido hacerlo, porque si alguien, todo el mundo utilizaba sandalias, todo el mundo andaba todo el tiempo con los pies confrontando la tierra en esa inclemencia del calor. ¿Y qué sucedía? Que cuando llegaba a una casa, el dueño de casa mandaba a sus siervos a lavarle los pies. Eso era un gesto de buenos anfitriones, de compasión, de servidumbre. Pero si no tenía siervos, entonces mandaba a la esposa. Pero nunca, casi nunca iba el dueño de casa. Pero en este caso, por eso es que le dice Kefa, ¿tú me quieres lavar los pies a mí? Si tú eres el maestro, nosotros somos los que tenemos que lavarte los pies a ti. ¿Y qué dice nuestro Mesías? Miren que primero ya ustedes han sido limpios. Solo necesitas que yo te demuestre lo que tienes que hacer. Si yo siendo tu maestro te he lavado los pies, ustedes también tienen que hacer eso para con los demás. Les enseñó un símbolo de humildad, de respeto, un símbolo de amor entre hermanos. Allí mismo, Ajot, del verso 21 al 30, estamos apenas en la cena que tuvo nuestro Mesías con sus discípulos. Vamos a ver ahora nuevamente Juan Yohanan 13, del 21 al 30. Después de haber dicho esto, Yahoshua se conmovió en espíritu y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Yahoshua quería mucho, estaba a la mesa recostado junto a Yahoshua. Shimón Kefa le hizo señas para que preguntara a quién era que se refería. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Yahoshua, le dijo, Maestro, ¿quién es? Yahoshua contestó, es aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy
a mojar, y después de mojar el pedazo de pan, se lo dio a Yahudá, hijo de Simón el Iscariote. Después del bocado, el Satán entró en él. Entonces Yahoshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban que como Yahudá tenía la bolsa que Yahoshua le había dicho que comprara lo necesario para la fiesta, o que le diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Amén. Ya allí, Judas ya iba a lo que tenía que hacer. Mateo 26, del 26 al 35. Mateo 26, del 26 al 35. Adelante. Dice así. Mientras ellos comían, Yahoshua tomó pan y dio la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, vengan, coman, esto es mi cuerpo. También cogió una copa y después de dar gracias se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Pues les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar la alabanza, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahoshua les dijo, todos ustedes me fallarán esta noche. Hasta allí, Miaj, disculpe, desde el 21 al 30, ¿verdad? No, hasta el 35. Adelante, Miaj, disculpe usted la interrupción. Entonces Yahoshua les dijo, todos ustedes me fallarán esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes al Galilea. Kefá respondió y le dijo, aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. Yahoshua le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Kefá le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo y lo dejaron solo. Todos los discípulos en las buenas le dijeron lo mismo, pero al final, cuando realmente los necesitó, lo dejaron solo. De tal manera que hasta otro que no era un discípulo lo tuvo que enterrar. El último favor que se le hace, un verdadero favor que se le hace a una persona, es enterrarlo. Porque si uno le hace un favor a alguien, posiblemente uno tenga algún día la oportunidad de que le hagan otra vez el favor, ¿no? Aunque uno no lo hace de esa manera. Pero aún nuestro Mesías, los discípulos lo abandonaron de tal manera, se sentían tan avergonzados de él, porque en ese momento, ya incluso cuando él fue ejecutado, ellos estaban decepcionados. Ellos nunca pensaron que su Mesías, en el que ellos creían que su maestro iba a morir de esa manera, incluso que iba a morir. ¿Qué andaban ellos peleando, discutiendo entre sí? ¿Quiénes iban a estar al lado de él? ¿Quiénes iban a ser el ministro, el vicepresidente, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, para entenderlo en términos modernos? Ellos pensaban que él era un Mesías fallido, que él era un falso Mesías. Porque ¿cómo es posible que una persona que es aspirante a Mesías muera? Ellos estaban seguros, estaban predicándole a todo el mundo, hemos encontrado al Mesías. Ah, pero murió, no es el Mesías entonces. Porque un aspirante a Mesías, desde la percepción judía de ese momento, no debía de morir. Y aún hoy en día, esas son las preguntas que nos dicen los que no creen en Yahoshua como el Mesías. Estaba previsto que si alguien, un aspirante a Mesías, muere
y no ha cumplido, porque si un Mesías que no haya implantado la paz en todo el mundo, que se haya acabado la muerte, que quite la idolatría en el mundo, que se acaben las guerras, que se acabe todo sistema religioso, que traiga una era de paz mundial, que no haya enfermedades. Si alguien que diga ser el Mesías viene y no cumple eso y se muere, entonces es un falso Mesías. Y nos acusan a nosotros de creer en un falso Mesías. Pero es que solamente están tomando solo unas profecías, donde nos dejan a ese rey humilde que entró en un burro, donde nos dejan a ese que tenía que cargar con los pecados del pueblo primero, a ese Mesías sacerdotal conforme al orden de Melquisedec, que primero tendría que limpiarnos. Pero ¿qué hizo nuestro Mesías? Les estuvo hablando a sus discípulos. Los discípulos estaban tan aferrados a la fiebre mesiánica de ese momento que nuestro Mesías le dijo, yo tengo que subir y tengo que morir. En varias ocasiones y ellos ni siquiera le prestaron atención. No tomaron en serio sus palabras, sino estaban esperando en el momento en el cual se levantara y dijera el Mesías, ahora es listo, vamos a cortar cabezas. Y vamos a implantar el reino, vamos a quitar el yugo de Roma y vamos a restaurar a Israel. Ellos estaban esperando eso. Incluso llegó la madre de los hijos de Zabdai, de Zebedeo, y le dijo, te voy a pedir una cosita solamente, una sola. A ver, mujer, ¿qué quieres? A ver, que en tu reino, mis dos hijos, uno se coloque a tu diestra y en la otra a tu siniestra. Es decir, que sea tu vicepresidente y no sé, tu canciller o tu general. Era tan grande la fiebre mesiánica entre sus discípulos que no se estaban peleando por otra cosa, sino por quién iba a estar primero después del Mesías. ¿Quién iba a ser el segundo al mando? ¿Quién era el que iba a recibir esto? ¿Quién era el que iba a recibir lo otro? Eso era lo que tenían los discípulos encima. Por eso incluso el Kefa y todos ellos le dicen, a ver, tú vas a hacer esto no con nosotros tenemos que lavarte los pies a ti. Pero aún nuestro Mesías le dijo, este es mi cuerpo, en ese momento, que por ustedes va a ser partido. Esta es mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Esto ahora háganlo en memoria de mí. Hoy en día, nosotros entendiendo que Él es el Cordero de Pesaj, de nuestra salvación, que nos redime de la esclavitud y nos abre el camino a la salvación, nosotros cuando comemos, hacemos la cena memorial, levantamos la matzá, levantamos nuestra copa de vino en memoria, en honor de Mashiach. Porque Él es nuestro Mesías. Allí leímos, por favor, ahora del 36 al 46 de Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 46. De allí salieron y se fueron al Getsemaní. Adelante, amados. Esa es la palabra del Eterno. Entonces llegó Yahoshua con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y les dijo a los discípulos, siéntense aquí en lo que yo voy allá a orar. Se llevó a Kefá y a los dos hijos de Zabdai y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo, tengo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que no tenga que pasar este trago, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y le dijo a Kefá, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Manténganse alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad está bien dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío,
Si no puede pasar este trago sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. De nuevo los dejó y se apartó a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió donde sus discípulos les dijo, ¿qué momento para dormir y descansar? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los pecadores. Levántense. Vamos, miren, se acerca el que me entrega. Wow. Ustedes imaginan el dolor de nuestro Mesías, que en él obviamente no había maldad, de ver cómo incluso uno de sus seres queridos lo estaba traicionando, de ver en que todavía sus discípulos no estaban entendiendo la situación por la cual se estaba atravesando. Nosotros estamos ya entrando en el día de la preparación. Vamos a suponer que a esta hora estaba nuestro Mesías reuniéndose con los discípulos a empezar la cena, a empezar ese banquete que ya habían preparado. Y que en unas 3 horas, aproximadamente 9, 10 de la noche, él se iría al Getsemaní a compartir, a orar y a angustiarse de esta manera, a orar. Él salió a orar. Después del banquete, él salió a orar. Y ver cómo sus discípulos todavía no estaban entendiendo. Recuerden, todo esto sucedió en una noche. Yohanan, Juan 18, del 3 al 8. Yohanan, Juan 18, del 3 al 8. Entonces Yahudá, tomando una compañía de soldados romanos y guardia de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Pero Yahoshua, sabiendo todas las cosas que le iban a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Yahoshua el Nazareno. Yahoshua les dijo, soy yo. Estaba también con ellos Yahudá, el que lo entregaba. Cuando les dijo, soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Y él les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Yahoshua el Nazareno. Yahoshua respondió, les dije que soy yo. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Amén. ¿Qué verso es, hermano? Hasta el 8, hasta el 8. Déjalo hasta allí, ¿verdad? Déjalo hasta allí. Muy bien, mira. Vamos a explicar 2 cosas aquí. Todos los años, lo primero, el tiempo. Hoy a nosotros nos está cayendo el inicio del día 14, en la cual en esa noche nuestro Mesías pasó todo este relato que estamos recordando el día de hoy. Estamos haciendo memoria de lo que sucedió el día 14 del mes de Aviv. Al inicio del día 14, la cena con sus discípulos, su arresto, lo que sucedió, qué hizo, qué dijo, cómo lo dijo, colocarnos, pensar el sufrimiento, la angustia que tendría nuestro maestro al estar orando, al decirle a nuestro Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Yo sé lo que me viene, yo sé el sufrimiento que debo pasar, yo sé todo lo que yo debo soportar. Por favor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, quita de mí esta carga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Imaginar que estaba tan adolorido, tan angustiado, desesperado. Hoy en día le llaman estrés. Tenía un estrés tremendo nuestro Mesías. Eran unos niveles de estrés tan fuertes que yo no me imagino su corazón. Yo no me imagino sus pensamientos. Yo no me imagino sus sentimientos de ver tanta maldad que aún él sabía que aún los que decían siempre amarlo lo iban a abandonar. Que aún los que abrieron la boca para defenderlo, para en las buenas estar allí, lo iban a abandonar. Tener ese sentimiento encima, yo no me imagino cómo él estaba, no tanto sufriendo en ese momento en su cuerpo, sino en su corazón. No tanto en pensar, en decir, porque todavía ni siquiera estaba siendo ejecutado, pero él sabía, aparte de su ejecución, el dolor tan grande. El dolor tan grande, tanto emocional, espiritual, que hasta en un momento él llegó a sentir que nuestro Padre lo había abandonado. Imagínense sentir aún que nuestro Padre lo había abandonado.
A veces nosotros hablamos, como nos ha enseñado la religión, acerca de lo que sucedió con nuestro Mesías. Pero cuando nosotros nos colocamos, tratamos de colocarnos en sus zapatos. Vamos a hacer ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio. De analizar cómo nuestro Mesías, él llegó a orar de esta manera, pensar que en sus seres queridos lo iban a abandonar, saber con certeza lo que iba a suceder. Yo te voy a seguir siempre. Ay, Kefita, cállate la boca, Kefita. Yo sé que me vas a abandonar. Yo sé que tú me vas a dar la espalda. Yo sé que vas a salir huyendo. No, maestro, yo siempre voy a estar contigo. Tú vas a estar, es más, vas hasta dejar la ropa pegada. Vas hasta salir desnudo por salir corriendo. Mejor cállense la boca. Imagínense a nuestro Mesías al saber todo lo que iba a suceder. Porque a veces sucede que los seres queridos, como los discípulos de nuestro Mesías, al ver lo que estaba pasando, mire, nosotros pensábamos que él se iba a montar en el poder y ahora lo arrestan. No, huyamos de aquí. Cuerda de traicioneros, ¿o no? Personas que no fueron leales y fieles hasta el final. Personas que no fueron reales soldados, porque aún un soldado verdadero, aún si sabe que va a morir, se presenta y nunca abandona a su líder. Pero estos discípulos, que no los juzgamos, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros. Y esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así. Dijo el profeta, a los que enseñan la justicia, los matarán a espada, les darán la espalda. Sus propios hermanos, dijo nuestro Mesías, los van a entregar. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Pero a veces uno piensa que le van a colocar una espada a uno. Posiblemente. O que él yo vine a colocar al hijo contra su padre, a los padres contra los hijos. Por eso es tan importante que nosotros debemos mantenernos en santidad, mis amados. Dejar las diferencias, andar en humildad, porque a veces se pierde tanto tiempo en tontería y media que no se valora realmente lo importante. El orgullo se está comiendo a la gente. Que no sea nuestro caso, que nosotros realmente demos el ejemplo. Porque si no, amados, a la hora, como decimos en Venezuela, a la hora de la chiquita, a la hora de la prueba, vamos a salir corriendo. Esto no se trata de aparentar, esto no se trata de mostrarse, esto no se trata de hacer las cosas, esto se trata de vivir en santidad y de decir, yo voy, porque yo confío en el Eterno y porque yo soy fiel a Él. Yo voy a celebrar el Pesaj porque yo me preparo, me limpio, me santifico, estudio la palabra, oro, vivo en santidad. Tengo la valentía suficiente para decirle a la esposa con la que yo siempre duermo, a la persona con la que yo siempre me acuesto, día con día, perdóname porque he sido una persona ingrata. Perdóname por esto y por lo otro. Tengo la valentía suficiente para limpiar mi vida. Pero no digamos, yo voy a estar contigo hasta el final y al momento del proceso somos capaces de abandonar aún a nuestro Mesías. Cuidado, porque la salvación tuya y la salvación mía depende de nuestro Mesías. Aún hoy en día, amigos, supuestamente mis hermanos, porque ya no son mis hermanos, se fueron a Israel, a vivir a Israel, y para poder hacer aliyá, rechazaron al Mesías para que lo aceptaran como judío. Solamente para irse a vivir a Israel de esa manera, negando al Mesías, para poder, vendiendo a nuestro Mesías por un plato de lenteja para poder obtener una ciudadanía israelita, que nosotros no necesitamos una cédula para decir, yo soy Israel, tú eres Israel. Por eso es muy importante mantenernos siempre firmes, mis amados. ¿Y qué sucedió? Como bien lo dice nuestra Gabriela, voy a tomar lo que ella acaba de comentar. Muchos utilizan esa frase que le dijeron a nuestro Mesías cuando llegó y le preguntaron,
quién es Yahoshua, porque todos se parecían. Ya los discípulos se parecían al maestro. Ya hablaban como el maestro, ya imitaban al maestro. Y eso sucede porque el maestro debe inspirar por lo mínimo respeto. ¿Qué le dijo Yahoshua? Le preguntaron, ¿quién es Yahoshua? Yo soy. Y se cayeron de rodillas. Se echaron para atrás imagínense la autoridad que tenía el Mesías. Pero muchos dicen, aquí le está diciendo yo soy. Mire, ¿quién es el yo soy de la Biblia? El Todopoderoso, a él es el Padre. No estemos diciendo cosas que no son. Primero en hebreo, nuestro Padre Celestial, en Éxodo 3:14 no dijo yo soy. Él dijo, Eye asher eye, seré el que seré. ¿Cómo se dice yo soy en hebreo, Moshiach? Ani. Ani. ¿Qué dijo Yahoshua? Como lo dice el texto hebreo, que le preguntaron. ¿Quién es Yahoshua? Anihu, yo soy él. Él no dijo Eye asher eye. Él no dijo eso. Si a mí me preguntan en hebreo, ¿quién es Francisco? Anihu, yo soy él. Y no por eso yo soy el Todopoderoso. Como muchos dicen que Yahoshua dijo y que por eso él es el Padre. Entonces, debemos entender, amados hermanos, que debemos ser fieles a nuestro Salvador, determinados en valentía, desafiantes como salió el pueblo de Israel de la esclavitud para servir a un Elohim poderoso, a nuestro Padre que está en el cielo y a su Hijo Yahoshua. Y debemos tener conocimiento de la palabra, no para jactarnos, sino para vivir en santidad. Yohanan, Juan 18, del 3 al 8. Juan 18, del 3 al 8. Ese ya lo leímos, hermano. Juan 18, del 3 al 8. Muy bien, mira, muchas gracias por la aclaración. Mateo 26, del 48 al 56. Ya estamos culminando para hacer unas oraciones, amados hermanos, porque ya estamos entrando en el día de preparación. Adelante, mis amados. Mateo 26, 48 al 56. Amén. Adelante, Ajoti. El traidor les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, agárrenlo. Enseguida se acercó Yahoshua y le dijo, Shalom, Rabí, y lo besó afectuosamente. Pero Yahoshua le dijo, amigo, a lo que has llegado. Entonces ellos se acercaron, le echaron mano a Yahoshua y lo apresaron. Sucedió que uno de los que estaban con Yahoshua extendió la mano, sacó su espada y de una estocada le cortó una oreja a un sirviente del sumo sacerdote. Entonces Yahoshua le dijo, vuelve tu espada a su vaina, porque todos los que empuñan espada a espada perecerán. ¿O acaso piensas que no puedo invocar a mi Padre y que él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de mensajeros? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que sucedería de esta manera? En ese momento, Yahoshua le dijo a la multitud, ¿cómo contra un asaltante han salido con espadas y palos para arrestarme? Cada día me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían apresado a Yahoshua lo llevaron ante Cayafá, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Kefá lo fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Después de entrar, se sentó con los guardias para ver en qué pararía aquello. Muy bien, ese fue hasta el verso 58. 58. Muy bien, Ajot. Aquí tenemos todo lo sucedido. Voy a seguirle leyendo donde dice el 59. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yahoshua para que le dieran muerte. Todos sabemos todo lo que sucedió de allí en adelante.
Se levantaron falsos testigos, le preguntaron a nuestro Mesías, ¿eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim? Yo soy, porque lo colocaron bajo juramento. Él a nadie le dijo abiertamente que él era el Mesías, excepto en esa posición y a sus discípulos más íntimos. Y le dijo, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yahweh. A lo que el sumo sacerdote dijo blasfemia. Dijo blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, es digno de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon, y a otros lo golpearon a puños y le decían, profetízanos, Mashiach, ¿quién fue el que te golpeó? Y esto sucedió a altas horas de la madrugada. Y en eso estaba Kefa por allá dándose calorcito, y una mujer lo vio y le dijo, tú eres uno de sus discípulos. A lo que Kefa le dijo, no, yo no soy. Y al rato nuevamente, tú eres, yo te vi con él. No, yo no estuve con ese fulano. Y así es, Ajot Aurora, porque este tipo de juicio que le hicieron a nuestro Mesías fue un juicio injusto, anti-Torá, porque ese no era el tipo de juicio que se debía de hacer. Todo lo hicieron a altas horas de la noche y le pagaron a falsos testigos. Incluso hubo ancianos del Sanedrín, fariseos, que estuvieron en contra de ese juicio, porque eso era algo ilegal. La Torá no permitía eso. Pero todo era porque ya estaban preparados para matar al Mesías por orgullo, por corrupción, por todo lo que tenía esta gente en su corazón. Incluso Kefa, después de haberlo negado 3 veces, dice el verso 75 del capítulo 26, y Kefa se acordó de las palabras de Yahoshua, que había dicho, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y yendo afuera, lloró amargamente. Yo solamente me puedo imaginar también el dolor de Kefa, pero por su traición. Porque imagínese a Kefa, el remordimiento que tendría, el arrepentimiento que tendría de haber negado a nuestro Mesías. De entender que no tuvo la valentía para poder defender el honor de Mashiach. Porque ¿cómo es posible que al que era el rey, al que ellos consideraban el rey Mesías, los tuvieran en esta situación tan difícil? Nadie lo iba a poder salvar. Y dice que ya al amanecer, el capítulo 27, dice el capítulo 27, al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron al deliberar contra Yahoshua para darle muerte. Y después de atarlo, lo llevaron y se lo entregaron al gobernador Pilato. Entonces Yahudá, el que lo había entregado, al ver que lo condenaban, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró. Luego fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que declaró el profeta Zechariahu cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del que fue tasado, según la tasación de los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó Yahweh. Amados, Judas, después de haber traicionado a nuestro maestro, quiso enmendar su error, pero fue demasiado tarde. Cuidado con lo que tú tienes en tu corazón. Cuidado con el pecado, la malicia, la maldad que pueda haber en tu corazón en este momento. O hayas traicionado a nuestro Mesías y sea demasiado tarde. Y quieras volver otra vez al redil y ya no puedas devolver, ya no puedas acomodar tu situación.
y ya solamente el camino que haya para ti sea la perdición, y eso te lleve a no poder entrar al mundo venidero. Cuidado y traicionas a nuestro maestro. Cuidado y pisoteas la sangre del Mesías. Cuidado con lo que te estás almacenando en tu corazón al momento y no has limpiado tu corazón para comer dignamente el pan que representa, la matzá que representa el cuerpo de Mashiach, la sangre que es representada por el vino. Cuidado, amado. Cuidado, amada. No hagas como Judas. Judas lo traicionó literalmente por 30 piezas de plata. Cuidado, tú traicionas a nuestro Mesías cambiando la santidad por un plato de lentejas. Por eso, amados ajín, debemos mantenernos en santidad. Debemos entender que el sacrificio de nuestro maestro no fue cualquier cosa y por eso estamos haciendo memoria, porque en una noche del 14 de Aviv sucedieron todas estas cosas para tu provecho y mi provecho, pero por tu culpa y por mi culpa, para desgracia de nuestro Mesías. Pero nuestro Padre así lo permitió y lo exaltó por sobre todo y le dio un nombre sobre todo nombre. Dice el verso 11, Yahoshua estaba ahora de pie en presencia del gobernador y el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los yahuditas? Yahoshua le dijo, tú lo dices. Pero cuando lo acusaron los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le respondió ni una palabra, de manera que el gobernador quedó sumamente asombrado. En la fiesta el gobernador acostumbraba a soltarle al pueblo un preso, el que quisieran. En aquel entonces tenía un preso famoso que se llamaba Barabá. Así que mientras estaban ellos reunidos, Pilato les dijo, ¿a cuál quieren que le suelte? ¿A Barabá o a Yahoshua, el llamado Mashiach? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Aún un pagano, aún un gentil perverso e impío como lo era Pilato, se dio cuenta de la maldad que había en la élite de ese tiempo. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Baraba y que le dieran muerte a Yahoshua. Luego el gobernador tomó la palabra y les preguntó al cuál de los dos quieren que le suelte. Ellos les dijeron a Baraba. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con Yahoshua, el llamado Mashiach? Todos dijeron, al madero con él. Y el gobernador les preguntó, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, al madero con él. Como dicen las otras versiones, crucifícalo, ejecútalo. Cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este, allá ustedes. Y todo el pueblo respondió que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barraba y después de azotar a Yahoshua lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Después los soldados del gobernador llevaron a Yahoshua al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Después de desnudarlo le pusieron encima un manto escarlata. Luego tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha le pusieron una vara. Entonces se arrodillaron delante de él y se burlaron de él diciendo, Shalom, rey de los yahuditas. Además lo escupieron y agarraron la vara y le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para ejecutarlo en el madero. Qué humillación tan terrible, qué desgracia tan tremenda le hicieron pasar a nuestro maestro. Qué humillación, qué salvajada hicieron con él, por culpa de los malvados, por culpa de un pueblo que no se quiso arrepentir. No todo el pueblo, pero sí los grandes líderes y parte de ese pueblo llevaron a la perversión. Llevaron a la perversión a negar y a causar este dolor tan grande. Por eso cuando Kefa habló en Hechos 2, dijo, por ustedes se han muerto, han matado, los líderes mataron al consumador de la vida.
Cuando iba saliendo, encontraron a un hombre de Quirene llamado Shimón y lo obligaron a cargar el madero de Yahoshua. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de clavarlo al madero, se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se sentaron allí a vigilarlo. Pusieron sobre su cabeza el cargo contra él, escrito así: este es Yahoshua, el rey de los Yahudim. Entonces clavaron en maderos junto a él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Elohim, y bájate del madero. De igual manera, hasta los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Es rey de Israel? Pues que se baje ahora del madero y creeremos en él. Qué perversidad tan grande tenía esta gente, que aún viendo el sufrimiento humano, todavía se burlaban de él. No solamente porque era nuestro maestro, porque es nuestro maestro, sino cualquier ser humano que vea a otro sufriendo tiene que ser muy malvado para seguir burlándose de él. Tiene que tener un corazón totalmente perverso para ver sufrir a otro ser humano y no sentir por lo mínimo compasión del otro. Ha confiado en Elohim, pues que lo libre, ahora si lo quiere, porque él dijo: soy hijo de Elohim. También los ladrones que estaban clavados en el madero, con él lo insultaban de la misma manera. Todo el mundo estaba maltratando al Mesías. Desde la 6ª hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Como la hora 9, Yahoshua exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama azabtani, que significa: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, dijeron: este está llamando a Eliyahu. Y enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndolo en una vara le dio de beber. ¿Saben por qué le dieron vino mezclado con vinagre? Acá solamente en este evangelio dicen vinagre. Porque el vino con el vinagre es una droga. Es para drogar a las personas en ese tiempo y que pudiesen soportar más y no se murieran, sino para que estuviesen más tiempo sufriendo. Pero otros decían: déjalo, vamos a ver si viene Eliyahu a librarlo. Pero Yahoshua clamó otra vez en alta voz y entregó el espíritu. En ese momento, el velo del templo se desgarró en 2. Desde arriba hasta abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él vigilaban a Yahoshua presenciaron el terremoto y las cosas que habían sucedido, se asustaron muchísimo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Elohim. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Yahoshua desde el Galil para servirle. Entre ellas se encontraban Miriam de Magdala o Miriam Magdalena, Miriam la madre de Jacob y de Yosef y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto fue en el año en que murió nuestro Mesías. Fue un miércoles en la noche, perdón, fue un miércoles en la tarde. Al caer la tarde, ¿quién vino? Kefa, vino Yohanan, vino Andrés, vino el celote, ¿vinieron ellos? No. ¿Quién vino? Un hombre rico de Ramataim llamado Yosef, quien también era discípulo de Yahoshua, pero no con los que todo el tiempo se la pasaban, sino que seguía las enseñanzas del Mesías y también lo ayudaba económicamente. Este se presentó donde Pilato y le pidió el cuerpo de Yahoshua. Entonces Pilato mandó que se lo entregara. Yosef tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro y se fue. Pero Miriam de la Magdalena y la otra Miriam se quedaron sentadas al frente del sepulcro.
Y al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Excelencia, nos acordamos de que mientras vivía todavía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Le rogamos que mande a asegurar al sepulcro hasta el tercer día. No vaya a ser que sus discípulos vengan y se roben el cadáver y digan al pueblo que ha resucitado de los muertos. El último fraude será peor que el primero. Pilatos le dijo: ahí tienen la guardia. Vayan y asegúrenlo como ustedes saben hacerlo. De modo que ellos fueron y sellaron la piedra y aseguraron el sepulcro por medio de la guardia. Amados, esta es la historia de la tragedia y a la vez la redención más grande que se le ha dado a la humanidad. Nuestro Mesías fue ejecutado en el día 14 del mes de Aviv. En toda esa noche, de la noche del 14, en la cual cenó con sus discípulos, vio la traición de sus discípulos, vio cómo fue maltratado, vio tanta maldad en los líderes religiosos, vio aún la falta de compasión de la gente. En todo ese día era cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj. Y mientras se sacrificaban el cordero en el templo, él estaba siendo ejecutado. Mientras se hacían los rituales en el templo, él estaba siendo martirizado. Y aún los principales sacerdotes, los ancianos, todavía tenían el tupé de ir a mofarse de él y después seguramente ir a meterse en el templo. Después seguramente ir a presentar sus sacrificios de ofrenda. Cuidado y no seamos iguales, porque se nos exige la santidad. En Primera de Pedro dice 2:24, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y el profeta dijo: ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Elohim y también humillado. El mensaje del madero es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Elohim. ¿Por qué es poder de Elohim? Porque gracias a esta humillación tan grande que sufrió nuestro Mesías, nosotros hoy tenemos redención, hoy tenemos salvación, hoy tenemos una vindicación que hizo nuestro Mesías para nosotros poder entrar a la presencia de nuestro Padre. ¿Cómo estamos valorando eso? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para poder ser dignos de tan grande sacrificio? ¿Qué estamos nosotros haciendo para poder ser dignos de los martirios de nuestro Mesías? Nuestro Mesías ya resucitó, él vive, él venció la muerte por el poder del Padre. Aleluya. Él nos justifica, él nos ha limpiado. Tenemos a alguien al lado de nuestro Padre justificando nuestra vida, nuestro arrepentimiento. No ve nuestros pecados, sino nuestra disposición de corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? ¿Estamos haciendo teshuvá o seguimos en maldad y media? ¿Estamos haciendo arrepentimiento o seguimos siendo insensatos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos valorando ese sacrificio? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de él? ¿Vamos a seguir jugando al payaso o vamos a tener compromiso con su sacrificio? ¿Vamos a ser leales a su enseñanza? ¿Vamos a ser personas determinadas a seguir su ejemplo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que él nos ha dado? Porque nos ha dado vida y vida en abundancia. Y no lo hizo con algo simple, lo hizo a precio de sangre. Amados, dice la Escritura que miren, él viene en las nubes y todo ojo lo verá con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Amados, que en esta cena memorial de Pesaj, que en este día de preparación, si no has sacado la levadura de tu corazón, aprovecha, hazlo. Si no has sacado la levadura de tu casa, hazlo. Todavía para sacar la levadura de la casa, todavía tenemos hasta mediodía de este día 14. Así lo dice la Torá. Que desde el mediodía del día 14 no habrá más levadura en tu casa. La levadura física. Es decir, que tienes esta noche todavía para terminar de limpiar tu casa.
Pero ya a mediodía de este día 14 en adelante no puede haber levadura en tu casa, no puedes comer leudado, pero cuidado y se te olvidó sacar algo de tu corazón. Cuidado y también se te olvidó sacar algo de tu casa. Pero si se te olvidó hacerlo, muy bien, se le pide perdón al Eterno porque es un pecado involuntario, no se nos escapa. Pero cuidado y a sabiendas, estás dejando de hacer algo. Vamos a orar, amados. Vamos a orar en este momento. Permítame hacer una oración por toda esta situación, por todo lo que hemos venido estudiando. Vamos a orar. Padre bendito, Elohim Todopoderoso, venimos a ti, oh Padre bendito, por medio de nuestro Adón Yahoshua. Solo tú eres digno de toda suprema alabanza y de toda adoración. Padre Santo, gracias, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en el madero, porque a través de su sacrificio tengo la esperanza de la vida eterna. Abba Kadosh, siendo inocente tu Hijo, derramó su sangre por todos mis pecados y a través de él nos limpiaste de toda maldad. Él venció la muerte y al tercer día lo resucitaste de entre los muertos por tu poder. Ahora más él vive y también reina. Amo del universo, Ribono Shelolam, te pido que abras nuestros corazones y permite que el mensaje del madero penetre cada vez más en lo profundo de nuestro ser, de tal manera que en nuestras vidas haya un renacer, una emuná fuerte y una esperanza certera. Por tu justo Mesías, gracias, Padre, gracias, porque su muerte en la estaca es perdón, vida eterna y el cumplimiento de todas las promesas tuyas para mi vida y toda la humanidad. Porque así como lo levantaste de él de entre los muertos, así seremos levantados por tu poder. Padre, gracias. Gracias, oh Padre bendito, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Pero gracias a ti, Yahoshua, nuestro Mesías, que tuviste el valor de afrontar toda esta humillación y todo este sacrificio por darme salvación, por darnos salvación. Gracias te damos a ti, Padre bendito, por enviarlo. Y gracias a ti, bendito Mesías Yahoshua, por ser obediente hasta la muerte. Porque sin ti no estaríamos redimidos. Gracias. Gracias, Padre. Bendito seas Adonai Yahweh. Amén, amén. Padre, de igual manera en este momento te pedimos perdón, Padre bendito, si hasta este momento no hemos sacado la levadura de nuestro corazón. Padre, si nos hemos olvidado de acomodar alguna situación, si nos hemos olvidado de acomodar nuestras cosas, nuestras situaciones con nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos, Padre, perdónanos si nos hemos olvidado, Padre amado, pero tráenos a memoria todo lo que debemos hacer. En el nombre de Yahoshua te lo pedimos. Padre, también te pedimos, oh Padre Celestial, Abba, si todavía no hemos terminado de limpiar nuestros hogares, que lo limpiemos bien para que no haya levadura en nuestros hogares. Pero si ya lo hemos limpiado y se nos ha olvidado algo, Padre, perdónanos, porque no nos hemos dado cuenta de ello. En el nombre de Yahoshua, Padre, te presentamos este día de preparación para Pesaj, recordando lo que nuestro Mashiach hizo, recordando la libertad de nuestro pueblo, que a través del Cordero tú ordenaste la salida de Egipto, pero también recordando la libertad que recibimos de vida eterna y la entrada asegurada a la edad mesiánica por tu justo Mesías, que murió en el día de la preparación, siendo el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Bendito seas Adonai Yahweh. Amén. Ve amén. Hasta aquí, amados ajín, la enseñanza de este Shabbat que ya culminó y de inicio de este día de preparación. Amados, le deseamos a todos un feliz día de preparación para Pesaj.